Aprendiseñantes presenta La Copa Dorada de Henry James. Libro primero, El Príncipe. Primera parte, capítulo 1. Cuando pensaba en ello, el príncipe se daba cuenta de que Londres siempre le había gustado. El príncipe era uno de esos romanos modernos que encuentran junto a las orillas del Támesis una imagen más convincente de la fidelidad del antiguo Estado que la que habían dejado junto a las orillas del Tíber. Formado en la leyenda de aquella ciudad a la que el mundo entero rendía tributo, veía en el actual Londres, mucho más que en la contemporánea Roma, la verdadera dimensión del concepto de Estado. Se decía el príncipe que, si se trataba de una cuestión de imperium y si uno quería, como romano, recobrar un poco ese sentido, el lugar al que debía ir era al puente de Londres y, mejor aún, si era en una hermosa tarde de mayo, al Hyde Park Corner. Sin embargo, a ninguno de estos dos lugares, al parecer centros de su predilección, había guiado sus pasos en el momento en que le encontramos, sino que había ido a parar lisa y llanamente a Bond Street, en donde su imaginación propicia ahora ejercicios de alcance relativamente corto, le inducía a detenerse de vez en cuando ante los escaparates en los que se exhibían objetos pesados y macizos, en oro y plata, en formas aptas para llevar piedras preciosas o en cuero, hierro o bronce, destinados a 100 usos y abusos tan apretados como si fueran en su imperial insolencia el botín de victorias alcanzadas en lejanos pagos. Sin embargo, los movimientos del joven príncipe en manera alguna revelaban atención, ni siquiera cuando se detenía al vislumbrar algunos rostros que pasaban por la calle junto a él bajo la sombra de grandes sombreros con cintajos, u otros todavía más delicadamente matizados por las tensas sombrillas de seda, sostenidas de manera que quedaban con una intencionada inclinación casi perversa en los coches del tipo Victoria que esperaban junto a la acera. Los vagos pensamientos del príncipe eran no poco sintomáticos, por cuanto a pesar de que la época de veraneo había comenzado ya, y con ello a menguar la densidad del tránsito en las calles, se percibían rostros en esta tarde de agosto con posibilidades propias de aquel escenario. No obstante, la verdad es que el príncipe se sentía inquieto hasta el punto de no poder concentrarse, y la última idea que se le hubiera ocurrido entonces hubiese sido la de emprender una persecución, fuera cual fuere su naturaleza. En el curso de los últimos 6 meses, el príncipe había estado empeñado en una persecución como jamás lo había estado en su vida, y esto era lo que le tenía alterado ahora, en el momento en que nos fijamos en él, la idea de justificar su empeño. La captura había sido el premio a su persecución, o como él mismo habría podido expresar, el éxito había sido el precio de la virtud. Por eso, la fijeza de su pensamiento en este asunto le había puesto de un humor más serio que alegre, una expresión de austeridad que hubiera podido confundirse con la de fracaso. Cubría su rostro bien parecido, grave y de líneas sólidas y regulares, aunque al mismo tiempo extraño por sus ojos azules, el bigote castaño oscuro y unos rasgos tan levemente extranjeros desde el punto de vista inglés que quizás hubieran motivado el comentario superficialmente halagador de que parecía un irlandés refinado. Lo que había ocurrido era que poco antes, a las 3 de la tarde, el destino del príncipe había quedado marcado casi irremisiblemente y que, aunque pretendiera luchar contra él, se daba una gravedad parecida a la que se produce cuando después de cerrar con la más fuerte cerradura que imaginarse pueda, la llave queda trabada en ella.
nada cabía hacer todavía, salvo pensar en lo que se había hecho ya. Y esto era lo que nuestro personaje pensaba mientras paseaba sin rumbo. Equivalía a haberse casado, habida cuenta del carácter definitivo con que los abogados, a las 3 de la tarde, habían permitido que se fijara la fecha de la boda, ahora ya tan cercana. A las 8:30 en punto, cenaría con la señorita, en cuya representación, y en la de su padre, los abogados londinenses habían llegado a un acuerdo inspiradamente armonioso con el representante del príncipe, el pobre Calderoni, recién llegado de Roma. Este se hallaba ahora en el extraño trance de que el señor Berber en persona le enseñara Londres antes de partir a toda prisa camino de Roma. Sí, el propio señor Berber, que tan poca importancia daba a sus millones y que en los acuerdos prematrimoniales en nada había influido para imponer el principio de reciprocidad. Y la reciprocidad que más sorprendía al príncipe en esos momentos era la que consistía en que el señor Berber obsequiara con su compañía a Calderoni para enseñarle los leones enjaulados. Si algo había en el mundo que el joven príncipe se propusiera en el momento presente, era ser mucho más digno y decente, en su calidad de yerno, de lo que lo habían sido como tales gran número de sus amigos. Pensaba en aquellos amigos de los que él tanto se diferenciaría en idioma inglés. Mentalmente, utilizaba términos ingleses para expresar esas diferencias porque debido a estar familiarizado con esta lengua desde sus más tiernos años, no hallaba en ella el más leve rastro de barbarismo, ni al oído ni a la lengua, y le parecía cómoda en la vida para gran número de relaciones. Y cosa rara también la encontraba cómoda para hablar consigo mismo, aun cuando no olvidaba que con el paso del tiempo podían dársele otras relaciones entre las que cabría incluir una más íntima gradación de esa relación consigo mismo, en la que utilizaría, posiblemente con violencia, el instrumento más grande o más afinado, cuál de las dos características, de su lengua materna. La señorita Berber le había dicho que hablaba demasiado bien el inglés y que este era su único defecto, pero el príncipe hubiera sido incapaz de hablar peor esa lengua, ni siquiera para complacer a la señorita Berber. El príncipe había dicho: «Cuando quiero hablar mal, hablo en francés». Con esto insinuaba que había ocasiones generalmente propicias a la injuria, en las que el francés era el idioma más adecuado. La muchacha dio a entender al príncipe que estimaba que estas palabras no suponían más que un comentario acerca del francés, idioma que ella hablaba y que siempre había deseado hablar bien, o por lo menos mejor. Y además, que había puesto de manifiesto su evidente convencimiento de que el uso del francés exigía una inteligencia que ella jamás llegaría a poseer. Él dio respuesta a estas palabras, respuesta afable y encantadora, como todas las que la otra parte contratante había recibido del príncipe en los acuerdos del día de hoy, diciendo que se dedicaba a practicar el norteamericano a fin de poder conversar en igualdad de condiciones, valga la expresión, con el señor Berber. Su futuro suegro, dijo, dominaba de tal manera el norteamericano que él siempre quedaba en desventaja cuando hablaban. Además, el príncipe había hecho a la muchacha una observación que la conmovió más que ninguna otra de las suyas. Tu padre es un verdadero galantuomo, sin la menor duda. En este aspecto hay muchos falsarios. Estoy convencido de que tu padre es el hombre más bueno que he conocido en mi vida. La muchacha respondió alegremente a estas palabras. ¿Hay alguna razón para dudarlo? Fue precisamente esta pregunta la que indujo al príncipe a pensar. Las realidades, o por lo menos muchas de las realidades que hacían que el señor Berber fuera como era, parecían demostrar la falsedad de otras realidades que en el caso de otras personas que el príncipe conocía, no habían producido el mismo resultado.
El príncipe repuso: el estilo de tu padre puede suscitar dudas. La chica no había pensado en esto. El estilo de papá no tiene. Efectivamente, no tiene ni estilo, ni siquiera el tuyo. Riéndose, la muchacha observó: muchas gracias por él, ni siquiera. Querida, tu estilo es maravilloso, pero tu padre tiene su propio estilo. He podido advertirlo. No lo dudes, lo tiene, y lo más importante es que ese estilo es el que le ha hecho destacar. En este punto, nuestra muchacha se mostró en desacuerdo. Su bondad es lo que le ha hecho destacar. Querida, a mi juicio la bondad jamás ha hecho destacar a nadie. La verdadera bondad es precisamente lo que impide destacar a la gente. Esta distinción, hecha por él mismo, le interesó y divirtió, y añadió: no, se debe a su estilo, que le pertenece solo a él. La muchacha, dudando todavía, dijo: es el estilo norteamericano, nada más. Exactamente, esto es todo. Es un estilo que le cuadra y en consecuencia ha de ser bueno a determinados efectos. Sonriendo, Maggie Berber le preguntó: ¿crees que sería bueno para ti? La respuesta que el príncipe dio a esta pregunta fue la más feliz que podía dar. Si realmente quieres saberlo, querida, y teniendo en cuenta cómo soy, creo que no hay nada que pueda perjudicarme o beneficiarme, y esto tendrás ocasión de comprobarlo. Puedes decir, si quieres, que soy un galantuomo, de lo cual albergo fervientes esperanzas, aunque en realidad se me puede comparar con un pollo. En el mejor de los casos, troceado y con salsa, o transformado en crème de volaille, sin la mitad de las partes. Tu padre, por el contrario, es el ave al natural, correteando por la basse-cour, sus plumas, sus movimientos, los sonidos que emite. Todo esto son las partes que en mi caso faltan. Menos mal, porque los pollos vivos no se pueden comer. Estas palabras no enojaron al príncipe, a pesar de lo cual les dio una enérgica respuesta. Bueno, la verdad es que estoy comiéndome vivo a tu padre, que es la única manera de saborearlo. Y quiero seguir haciéndolo, porque como quiera que cuando habla en norteamericano es cuando más vivo está. Debo cultivar su manera de hablar para seguir gozando. Tu padre jamás conseguiría formar a otro hombre parecido a él, en ningún otro idioma. Poco importaba que la muchacha siguiera remisa a dar la razón al príncipe, pues su renuencia no era más que fruto del placer que sentía. Pues yo creo que mi padre podría conseguir que te parecieras a él, en chino. Sería un trabajo innecesario. Quiero decir que tu padre es el resultado inevitable de un gran carácter. En consecuencia, lo que me gusta es ese carácter que ha hecho posible la existencia de una persona como tu padre. Riendo, la muchacha observó: pues tendrás sobradas ocasiones de oírlo antes de acabar con nosotros. Estas fueron las únicas palabras que verdaderamente consiguieron hacer que el príncipe frunciera el entrecejo. Por favor, ¿qué quieres decir con acabar con nosotros? Hasta que nos conozcas totalmente. El príncipe pudo contestar como si se tratara de una chanza. Mi amor, ya he comenzado a hacerlo. A mi juicio, ya os conozco lo suficiente para no sorprenderme jamás de nada. Después de una pausa, prosiguió: vosotros sois quienes no sabéis nada. Constó de dos partes. Sí, hasta este punto, la muchacha había inducido al príncipe a hablar. Continuó: una de las dos partes es consecuencia de la historia, de los hechos, los matrimonios, los crímenes, las locuras, las bétises sin límites de otras personas. Principalmente es el resultado del indignante derroche de dinero que hubiera debido ir a parar a mis manos. Estos hechos constan por escrito en libros que llenan literalmente estanterías enteras en las bibliotecas y son tan conocidos como abominables. Cualquiera puede conocerlos si vosotros dos habéis sabido enfrentaros a ellos cara a cara, lo que me parece maravilloso. Pero hay otra cosa mucho más pequeña que, sin la menor duda y a pesar de ser pequeña, representa mi individualidad, mi calidad personal desconocida y carente de importancia. Carente de importancia
para todos, salvo para vosotros. De esta parte nada habéis descubierto. Valerosamente, la muchacha había contestado: afortunadamente, querido. De lo contrario, ¿a dónde iría a parar la prometida ocupación de mi futuro? Incluso ahora el joven príncipe recordaba lo extraordinariamente diáfano, de ninguna otra manera podía calificarlo, y bello que era el aspecto de la muchacha cuando dijo estas palabras. También recordaba que sinceramente le había contestado: ya sabes que los reinados más felices son los reinados sin historia. Convencida de la verdad de sus palabras, la muchacha observó: la historia no me da miedo. Si quieres puedes llamarla la parte mala. Ahora bien, tu historia se te nota a la legua. Y Maggie Berber también dijo: si no, ¿qué crees que me indujo a fijarme en ti al principio? No fue, como supongo que notaste, eso que llamas tu calidad personal, tu individual personalidad. Fueron las generaciones que llevas detrás, las locuras y los crímenes, los expolios y los derroches. Aquel perverso papa, el más monstruoso de todos, al que tantos volúmenes de tu biblioteca familiar están dedicados. Ya he leído 2 o 3 y pienso dedicarme a leer cuantos pueda tan pronto tenga tiempo. Luego, la muchacha había insistido: ¿y dónde estarías tú sin tus archivos, tus anales y tus infamias? Ahora, el príncipe recordaba la grave contestación que había dado a esta pregunta. Quizá estuviera en una situación pecuniaria un tanto mejor. Pero su actual situación, en el aspecto mencionado, importaba tan poco a los Berber que el príncipe había tenido oportunidades más que suficientes para percatarse de ello, hasta tal punto en su propia ventaja que ahora no recordaba la contestación que la muchacha le había dado, aunque sí le constaba que había endulzado las aguas en que él flotaba. Las había perfumado cual una esencia escanciada de un tarro con boca de oro para dar aroma a las aguas en que se bañaba. Nadie antes que él, ni siquiera el infame papa, había estado sumergido hasta el cuello en semejantes aguas, lo cual venía a demostrar cuán difícil era a fin de cuentas que un miembro de su linaje pudiera hurtarse a la historia. ¿Y a qué se debía si no a la historia? Sí, a su especial historia, la seguridad de disfrutar de más dinero todavía que aquel en que el mismísimo constructor del palacio había soñado. Este era el elemento que hacía flotar al príncipe, sobre el que Maggie esparcía de vez en cuando gotas que le daban color. ¿De qué color entre tantos como hay en el mundo? ¿De qué color si no era el de la extraordinaria buena fe norteamericana? Era del color de la inocencia de Maggie y al mismo tiempo de la imaginación de la muchacha. Este era el color que impregnaba íntegramente su relación, la relación del príncipe con los Berber. Lo que el príncipe había dicho a continuación lo recordaba ahora, en este momento en que le hemos sorprendido recogiendo los ecos de sus propios pensamientos mientras pasea, ocioso. Y le viene a la memoria debido a que sus palabras fueron la voz de su buena suerte, el tranquilizante sonido que siempre le acompañaba. Vosotros, los norteamericanos, sois casi increíblemente románticos. Claro que sí. Y a esto se debe precisamente que todo sea tan agradable para nosotros. El príncipe preguntó: ¿todo? Bueno, todo lo que es agradable por poco que lo sea. El mundo, el hermoso mundo, y todo lo que hay en él que sea hermoso. Quiero decir que tenemos esta visión. El príncipe la había mirado durante unos instantes con claro conocimiento de lo mucho que la muchacha le había impresionado en lo tocante al mundo, considerándolo una realidad hermosa, una de las más hermosas realidades. Pero el príncipe le había dado la siguiente contestación: veis demasiado, y esto es precisamente lo que a veces os crea dificultades.
Una breve reflexión le indujo a matizar estas palabras, salvo cuando veis demasiado poco. Pero el príncipe consideró que había comprendido bien el significado de las palabras de la muchacha y estimó que quizás su advertencia había sido innecesaria. Había sido testigo de las locuras del carácter romántico, pero al parecer, en el romanticismo de los Berber no se daban locuras, sino que era preciso reconocer que éste solo les reportaba inocentes placeres, placeres de castigo. Sus goces constituían un tributo al prójimo, sin que ello les comportara ninguna pérdida. Sin embargo, lo más gracioso, manifestó respetuosamente, era que el padre de la muchacha, a pesar de ser mayor y más sabio y además hombre, era tan insensato o tan sensato como su propia hija. La muchacha, al escuchar semejantes palabras, había declarado inmediatamente: «Oh, es mucho mejor que yo». Bueno, o mucho peor. Sus relaciones con las cosas que le importan, y esto me parece hermoso, son absolutamente románticas. Por esto su vida aquí, considerada íntegramente, es la cosa más romántica que he visto en mi vida. ¿Te refieres a la idea que tiene de su tierra natal? Sí, y a su colección, y al museo que desea construir para alojarla, que como sabes es lo que más le importa en el mundo, es la obra de su vida y el motivo de todos sus actos. El joven príncipe, en su estado de humor actual, hubiera podido sonreír delicadamente, tal como antes había sonreído a la muchacha, y le dijo: ¿y el museo ha sido lo que le ha inducido a aceptarme como yerno? Sí, querido, sin la menor duda. O por lo menos en cierta medida. Mi padre no nació en American City, pues, a pesar de que no es viejo, la ciudad es joven comparada con él. Mi padre comenzó a trabajar en ella, le tiene cariño y la ciudad ha crecido, como dice mi padre, igual que el programa de una función teatral benéfica. A continuación la chica explicó: de todas maneras, tú formas parte de su colección. Eras una de esas cosas que solo aquí se pueden conseguir. Un objeto raro, bello, caro. Quizá no seas absolutamente único, pero eres un ser tan curioso, tan notable, que hay muy pocos que se te parezcan. Perteneces a una clase de la que todo se conoce. Eres lo que se llama un morceau de musée. El príncipe se arriesgó a comentar: comprendo. Es igual que si llevara un gran cartel que dijera que cuesta mucho dinero. Con gravedad, la muchacha repuso: no tengo la menor idea de tu precio. Y en aquel momento, al príncipe le gustó inmensamente el modo en que dijo estas palabras. Incluso se sintió por el momento vulgar, pero sacó el máximo partido a las palabras de la muchacha. ¿No crees que lo averiguarías si llegara el momento de prescindir de mí? En ese caso, mi valor sería objeto de estimación. La muchacha le dirigió una deliciosa mirada, como si el valor del príncipe estuviera allí, a la vista, y contestó: sí, siempre y cuando se tratara de pagar para no perderte. Y he aquí lo que estas palabras indujeron al príncipe a decir: no hables de mí. A fin de cuentas, eres tú quien no pertenece al tiempo presente. Eres un ser perteneciente a una época más valerosa y más bella. El Cinquecento, en su momento más áureo, no se hubiera avergonzado de ti, y sí de mí, hasta tal punto que si no hubiera visto algunas de las piezas adquiridas por tu padre, temería las críticas que hicieran de mí los especialistas de American City. A continuación había preguntado no sin aprensión: de todas maneras, ¿no se te habrá ocurrido mandarme a American City para mayor seguridad? Bueno, quizá nos veamos obligados a ir. Contigo iría a cualquier sitio. Ya veremos. Todo depende de si nos vemos obligados a ir. Hay algunos objetos que mi padre mantiene apartados. Son los objetos más grandes, los de más difícil manejo, y estos objetos los tiene almacenados, formando grandes grupos, aquí.
en París, en Italia, en España, en almacenes, en sótanos, en bancos, en cajas fuertes, en maravillosos sitios secretos. Nos hemos portado como un par de piratas, como auténticos piratas de comedia. Esa clase de piratas que se intercambian un guiño y exclaman, ¡ajá!, cuando llegan al punto en que tienen escondido el tesoro. El nuestro está escondido un poco en todas partes, salvo aquellos objetos que nos gusta ver, los objetos con los que viajamos, los que tenemos a nuestro alrededor. Estos, que son los más pequeños, son los que sacamos y disponemos lo mejor que podemos, los que llevamos a los hoteles en que nos alojamos y a aquellas casas que alquilamos para hacerlas menos feas. Desde luego, estos objetos corren peligro y tenemos que vigilarlos. Pero a papá le gustan las cosas bellas. Le gusta, como dice él, lo bueno que hay en ellas y con tal de gozar de su compañía, acepta los riesgos consiguientes. Después de una pausa, Maggie observó con énfasis. Hemos tenido una suerte extraordinaria. No hemos perdido nada todavía. Los objetos más bellos a menudo son los más pequeños. En muchos casos, como bien sabes, el valor no guarda ninguna relación con el tamaño. Maggie concluyó, pero no hemos perdido nada, ni siquiera la pieza más pequeña. Riendo, el príncipe dijo, me gusta la clasificación que me has dado. Yo seré una de esas piezas menudas que sacas de la maleta y pones entre las fotografías de la familia y los semanarios recién comprados en un hotel, o en el peor de los casos en una casa alquilada, maravillosa como esta en la que nos encontramos, pero al parecer no soy un objeto de tan gran tamaño que exija ser enterrado. Querido, no te enterrarán hasta después de haber muerto, a no ser que, a tu juicio, ir a American City equivalga a estar enterrado. Antes de llegar a conclusión alguna a este respecto, sería preciso que viera mi tumba. De esta manera, y siguiendo lo que era inveterado en él, el príncipe dijo la última palabra en aquella conversación. Pero volvió cierta observación que había acudido a sus labios al principio y que había retenido. Tanto si soy bueno como malo o indiferente, creo que hay en mí una cosa en la que tienes fe. Estas palabras habían tenido un tono solemne, incluso a los oídos del propio príncipe. Pero la muchacha las interpretó alegremente. Por favor, no me limites a una cosa. Querido, son muchas las cosas que hay en ti en las que tengo fe, de manera que unas cuantas seguirán suscitando mi fe, aunque la mayoría queden hechas cisco. Y ya me he ocupado de este problema. He dividido mi fe en compartimentos estancos. Debemos hacer lo preciso para no hundirnos. ¿Realmente crees que no soy hipócrita? ¿Reconoces que no miento, ni finjo, ni engaño? ¿Está protegida esa creencia en el interior de un compartimento estanco? Estas preguntas, a las que había dado cierto énfasis, habían hecho, recordaba ahora el príncipe, que Maggie le mirara fijamente durante unos instantes y que subiera un tanto el color de su rostro, como si las palabras hubieran resultado todavía más extrañas de lo que él se había propuesto. Advirtió inmediatamente que toda conversación sería centrada en la veracidad, en la lealtad o en la carencia de una y otra. Tomaba desprevenida a Maggie como si no estuviera preparada para hablar de estos asuntos. El príncipe ya había reparado anteriormente en ello. Era el síntoma inglés y norteamericano indicativo de que el engaño, lo mismo que el amor, debía tomarse a broma. No se podía profundizar. Por esto, el tono de sus preguntas fue, por lo menos, prematuro, pero al mismo tiempo un error digno de ser cometido en méritos del tono casi exageradamente burlón en el que la respuesta de Maggie se refugió. ¿Compartimento estanco? ¿El mayor de todos ellos? Bueno,
Es más que eso. Es como todo un barco, es la mejor cabina, la cubierta principal, la sala de máquinas y la despensa. Es más que un barco, es todos los barcos de la compañía. Es la mesa del capitán y todo mi equipaje y todas las lecturas del viaje. Maggie empleaba imágenes así, sacadas de buques y trenes, por estar familiarizada con compañías marítimas, con el empleo de coches propios, por conocer continentes y mares, que el príncipe por el momento todavía no estaba en condiciones de emular. Maggie empleaba imágenes de grandes máquinas y organizaciones modernas que el príncipe todavía no conocía, pero que formaban parte integrante de la situación en la que ahora se hallaba. Por eso pensaba serenamente que quizás su futuro quedara destrozado al tropezar con todo aquello. A pesar de estar satisfecho con su compromiso matrimonial y de estimar que su futura esposa era una muchacha encantadora, la visión que el príncipe tenía de aquella forma de vida de la muchacha era el principal objeto de su enamoramiento, hasta el punto de que constituía un fuerte contraste con su interna disposición mental. Contraste que él tenía la inteligencia suficiente de percibir con claridad. Su inteligencia le inducía a sentirse muy humilde, a desear no ser en manera alguna duro ni voraz, a no insistir en los derechos que le correspondían según los acuerdos adoptados, en resumen, a no comportarse con arrogancia ni con codicia. Y realmente, aunque fuera extraño, la sensación de este último peligro era al mismo tiempo un claro ejemplo de su actitud con respecto a los peligros procedentes de su fuero interno. Personalmente, estimaba el príncipe, carecía de los vicios antes mencionados, de lo cual se alegraba. Pero por otra parte, las gentes de la aristocracia habían tenido semejantes vicios en alto grado, y el príncipe era todo él un aristócrata. La presencia de su alcurnia era como la percepción de un irresistible aroma que empapaba sus ropas, sus manos, su cabello y toda su persona, igual que si hubiera sido sumergido en un baño químico. El efecto no se advertía en parte concreta alguna, pero él se sentía constantemente a merced de las causas. Conocía muy bien la historia que precedió a su nacimiento. La conocía con todo detalle y tenía el hábito de no perder de vista jamás las causas. ¿Y qué era ese franco reconocimiento de aquella fea historia?, se preguntaba, sino parte del cultivo de la humildad. ¿Qué era aquel paso tan importante que acababa de dar, sino expresión del deseo de entrar en una nueva historia que, en la medida de lo posible, fuera contradicción e incluso, en caso necesario, flagrante deshonra de la antigua? Si lo que ahora había conseguido no era suficiente, tendría que hacer algo distinto. Reconocía paladinamente, siempre en su humildad, que el instrumento que desde ahora debería utilizar tendría que ser el que le proporcionaran los millones del señor Berber. Para el príncipe, solo esto existía en el mundo, ya que anteriormente había buscado otros medios, había mirado a su alrededor y había visto la realidad. Pero al mismo tiempo, el príncipe, a pesar de ser humilde, no lo era tanto como para juzgarse frívolo o estúpido. Estimaba, lo cual quizá divierta a su biógrafo, que cuando uno era tan estúpido que se equivocaba en lo tocante a esta clase de problemas, sabía que se equivocaba. En consecuencia, él sabía que no se equivocaba y que su futuro sería científico. Nada había en su persona que impidiera el carácter científico de su futuro. Se estaba aliando con la ciencia y, a fin de cuentas, ¿qué es la ciencia sino la carencia de prejuicios aliada con el dinero? Su vivir rebosaría de maquinaria, que es el antídoto de la superstición. Superstición que es, a su vez, en gran medida, la consecuencia, o por lo menos la emanación, de los archivos. Consideraba que esas realidades
la de no ser totalmente inútil y la de su absoluta aceptación de los cambios de la época que se le avecinaba, restablecían el equilibrio de su ser, hasta ahora de tan diferente manera juzgado. Los momentos en que menos seguro se sentía de sí mismo eran aquellos en los que llegaba a pensar que, caso de ser realmente inútil, tal defecto le hubiera sido perdonado. Según tan absurdo parecer, creía que él, incluso con la tarta de la inutilidad, hubiera sido apetecible. Hasta tal punto llegaba la tolerancia del espíritu romántico de los Berber. Los pobrecillos ni siquiera sabían, a este respecto, el de la inutilidad, lo que la genuina palabra significaba. Él sí lo sabía, porque había visto la inutilidad, la había practicado y le había tomado las medidas. Se trataba de un recuerdo sobre el que debía bajar el telón de la misma manera que mientras caminaba bajaban las contraventanas de una tienda que cerraba temprano aquel perezoso día de verano, accionadas por una manivela. He aquí que de nuevo veía maquinaria a su alrededor, que era dinero, que era poder, el poder de los pueblos ricos. Pues bien, ahora él pertenecía a un pueblo rico, estaba de parte de los ricos, o quizá, lo que era aún más agradable, los ricos estaban de su parte. Algo parecido al anterior era por lo menos el aire moral y el murmullo que le acompañaba al caminar. Esto hubiera sido ridículo, que tal moral brotara de tal fuente, si la gravedad de la opresión que he hecho constar al principio no guardará cierta armonía con la gravedad del momento. Otra circunstancia era la inminente llegada del grupo procedente de Italia. A primeras horas de la mañana acudiría a recibirles a Charing Cross, a su hermano menor, que se había casado antes que él, pero cuya esposa, de raza semita, y que aportó una dote suficiente para dorar la píldora, no se hallaba en condiciones de viajar. A su hermana con su marido, milaneses de lo más anglófilo que cabía encontrar, a su abuelo materno, el diplomático menos activo que se pueda imaginar, y a su primo romano, don Ottavio, el ex diputado y pariente más disponible entre todos los ex diputados y parientes. Se trataba de una escasa representación de consanguíneos que, a pesar de los deseos de Maggie de mantener en secreto la boda, le acompañarían al altar. Eran realmente pocos, pero formarían un grupo, sin duda, más numeroso que aquel otro que la novia pudiera convocar, porque, al carecer de riqueza, en lo referente a parentesco, a pocos podía elegir. Y por otra parte, no quería recurrir a las invitaciones injustificadas. La actitud de la muchacha en esta materia había interesado al príncipe, quien la había aceptado plenamente y al aceptarla, le había proporcionado una visión claramente agradable de la clase de criterios discriminatorios por los que su futura esposa se regiría, que eran de una naturaleza que armonizaba perfectamente con sus gustos. Le había dicho Maggie que tanto ella como su padre carecían de familia cercana y no estaban dispuestos a que su lugar fuera ocupado por parientes de mentirijillas, ni tampoco a salir por los caminos a buscar invitados. Sí, desde luego, conocían a mucha gente, pero el matrimonio era cosa íntima. A los amigos se les invitaba cuando se tenían familiares y parientes. Sí, en este caso se invitaba a todos. Pero no se les invitaba solos para que cubrieran la falta de parientes y parecieran lo que en realidad no eran. Maggie sabía lo que quería y lo que le gustaba, y el príncipe estaba plenamente dispuesto a aceptarlo, estimando que ambos hechos eran de buen augurio. El príncipe esperaba y deseaba que Maggie fuera una mujer con carácter. Sí, su esposa debía tener carácter, y el príncipe no temía que fuera excesivo. En otro tiempo tuvo que tratar con buen número de personas dotadas de carácter,
principalmente con 3 o 4 eclesiásticos, entre los que descollaba su tío abuelo, el cardenal, que había influido y participado en su educación, cosa que a él jamás le alteró ni inquietó. En consecuencia, esperaba con notable interés que este rasgo concurriera en quien iba a convertirse en la persona más íntimamente ligada a su vivir. Cuando advertía un rasgo de carácter en el comportamiento de Maggie, estimulaba su desarrollo. Por lo tanto, en los momentos presentes, el príncipe tenía la sensación de que todos sus papeles estaban en regla, de que el balance de sus cuentas cuadraba como jamás en su vida había cuadrado, por lo que podía darle un seco carpetazo. Sin duda alguna, la carpeta volvería a abrirse por sí misma con la llegada de los romanos, o quizá volviera a abrirse con ocasión de la cena de aquella misma noche en Portland Place, en donde el señor Berber había sentado sus reales de tal botín tomado a Darío. Pero lo que definía la crisis del príncipe era, como tal he dicho, la conciencia que tenía de las 2 o 3 horas inmediatas. Detenía sus pasos en las esquinas y en los cruces de las calles, y ante él y a oleadas se alzaba aquella conciencia, clara en cuanto a su origen, aunque vaga en lo referente a su fin, de la que he hablado al principio. La conciencia que le impulsaba a hacer algo por sí mismo, cualquier cosa, antes de que fuera demasiado tarde. Cualquier amigo a quien se hubiera confesado se habría reído francamente de este impulso y de que el príncipe hubiera recurrido a él para tal confesión. Pero a fin de cuentas, ¿por qué y por quién, sino por sí mismo y por las grandes ventajas anejas? Iba él a casarse con una muchacha extraordinariamente encantadora, cuyas dotes, las de la clase sólida, estaban tan garantizadas como su dulzura. No iba el príncipe a hacerlo todo por ella. Sin embargo, ocurrió que se había entregado con tanta libertad de pensar, sin llegar a nada concreto, que poco tardó en alzarse ante él claramente definida la imagen de una persona amiga a la que el príncipe a menudo había calificado de irónica. El príncipe dejó de rendir el tributo de su atención a las caras que pasaban para permitir que su impulso creciera y adquiriese fuerza. La juventud y la belleza apenas conseguían hacerle volver la cabeza, pero la imagen de la señora Assingham le obligó a detener un coche de alquiler. La juventud y la belleza de la señora Assingham pertenecían más o menos al pasado, pero el hecho de encontrarla en casa, como probablemente la encontraría, significaba hacer lo que él todavía tenía tiempo de hacer. Daría una razón a su inquietud y en consecuencia le apaciguaría un tanto. Reconocer la conveniencia de aquella especial peregrinación. La señora Assingham vivía bastante lejos, en la alargada Cadogan Plachere. Presentaba, en realidad, suavizar un poco su inquietud. Percibir la oportunidad de darle las gracias y de hacerlo en el momento en que lo iba a hacer era el único problema que le preocupaba, como comprendía ahora, camino de la casa de la señora Assingham. Sí, exactamente ella, la señora Assingham, encarnaba las ambiciones del príncipe, y la agradable personalidad de esta señora era la fuerza que las había puesto en acción sucesivamente una tras otra. Ella era quien había hecho el matrimonio del príncipe de una manera tan real como su papá, el antepasado, había hecho a la familia del príncipe. A pesar de que éste no alcanzaba a comprender por qué la señora Assingham se había comportado así, a no ser que se tratara de una mujer perversamente romántica. Él no había sobornado a la señora Assingham, ni la había convencido, y nada le había dado hasta el momento, ni siquiera las gracias, por lo que los beneficios de esta señora, dicho sea vulgarmente,
forzosamente debían de proceder en su integridad de los Berber. Sin embargo, el príncipe todavía pudo advertirse a sí mismo que estaba muy lejos de suponer que la señora Assingham hubiera sido groseramente remunerada. Tenía la certeza de que no era así, porque si el mundo se dividiera entre gente que acepta obsequios y gente que no los acepta, la señora Assingham quedaría englobada entre quienes forman la clase correcta y digna. Pero por otra parte, su desinteresada conducta daba miedo, por cuanto significaba tremendos abismos de confianza. Admirable era el cariño que la señora Assingham sentía por Maggie, para quien poseer semejante amiga bien podía situarse entre las partidas de sus activos. Pero la gran demostración del afecto de la señora Assingham había consistido en hacer lo preciso para que fraguara la relación entre el príncipe y Maggie. Al tratar al príncipe durante un invierno en Roma, encontrarle después en París y gustarle, como francamente le dijo desde un principio, la señora Assingham le había conferido la distinción de ser uno de sus jóvenes amigos y de esta manera le había rodeado de una inconfundible aureola con la cual le había presentado. Sin embargo, el interés de la señora Assingham por Maggie, y ahí estaba la clave, poco habría significado sin el interés de la señora Assingham por el príncipe. ¿Y cuál era el origen de este sentimiento que no había sido solicitado ni recompensado? ¿En qué había beneficiado el príncipe? Y esta era la misma pregunta que se hacía con respecto al señor Berber a la señora Assingham. Para el príncipe recompensar a una mujer, lo mismo que formularle una petición, consistía más o menos en hacerle el amor. Ahora bien, a su entender, él jamás había hecho el amor ni en el menor grado a la señora Assingham y creía que tampoco ésta lo hubiera creído ni por un instante. En la actualidad al príncipe le gustaba distinguir a las mujeres a las que no había hecho el amor por cuanto ello representaba, y esto era lo que le complacía, que se encontraba en una etapa de su vida diferente de aquella otra en la que le gustaba distinguir a las mujeres a quienes había hecho el amor. Y además de todo lo dicho, la señora Assingham jamás se había mostrado agresiva o resentida. ¿Se había dado el caso de que en alguna ocasión ella le hubiera reprochado algo? Esas cosas, los motivos que animaban a aquella clase de personas eran oscuras, de una oscuridad un tanto alarmante, y formaban parte del elemento incomprensible que matizaba la buena suerte del príncipe. Recordaba haber leído, siendo muchacho, un maravilloso cuento de Edgar Allan Poe, compatriota de su futura esposa, que demostraba, dicho sea incidentalmente, la gran imaginación que los norteamericanos pueden tener. Se trataba de la historia de un náufrago, Gordon Pym, que navegando a la deriva en una barquichuela hacia el Polo Norte, o era el Polo Sur, llegó a acercarse a él más de lo que nadie había logrado y en determinado momento se encontró ante una masa de denso aire blanco que era como una deslumbrante cortina de luz que lo ocultaba todo, tal como lo oculta la oscuridad, aun cuando su color era el de la leche o la nieve. Había momentos en que el príncipe tenía la impresión de que su barquichuela se dirigía hacia tan misterioso fenómeno. El estado mental de sus nuevos amigos, incluyendo entre ellos a la señora Assingham, guardaba cierto parecido con la gran cortina blanca. Las únicas cortinas que el príncipe había conocido eran rojas, negras o de colores intermedios, destinadas a producir allí donde colgaban oscuridades intencionadas y severas. Cuando estaban dispuestas para ocultar sorpresas, las sorpresas solían tener el carácter de sobresaltos. Sin embargo, de las fuentes antes mencionadas, no eran sobresaltos lo que a su juicio cabía razonablemente esperar.
sino que le pareció que podían proporcionarle algo todavía no calificado, pero que, para darle una denominación aproximada, hubiera llamado grado de confianza depositada en él. Durante el mes anterior, estuvo paralizado y sumido en la meditación, súbitamente nacida o renacida, acerca de lo que él esperaba en términos generales. Lo curioso del caso radicaba en que no se trataba de esperar de él algo determinado, sino de una presunción amplia, blanda y blanca de estar él dotado de unos méritos casi incalificables, de una calidad y valor esenciales. Era como si fuera una vieja y rara moneda hecha con un oro de tal pureza que ya hubiera dejado de emplearse, con la impronta de unas artes medievales gloriosas y maravillosas, cuyo valor, al cambio moderno en soberanos y en medias coronas, fuera realmente notable, pero debido a que había medios más sutiles de utilizarla, tal valoración resultaba superflua. Esta era la imagen más segura en la que aún le estaba permitido reposar. Iba a constituirse en una posesión, pero al mismo tiempo se resistía a quedar reducido a la suma de las diversas partes que lo componían. ¿Y qué significaba esto? Sino que si no le daban el cambio, jamás sabrían, y tampoco él lo sabría, cuántas libras, chelines y peniques valía. De todas maneras, por el momento, estas preguntas carecían de respuesta. Lo único que el príncipe tenía ante sí era la realidad de que le habían investido de tributos. Le tomaban en serio y, perdida en la blanca niebla, se encontraba la seriedad ajena con que era tomado. Esta seriedad se daba incluso en la señora Assingham, a pesar de estar dotada, como a menudo había demostrado, de espíritu burlón. Lo único que el príncipe podía decir era que por el momento nada había hecho para romper el hechizo. ¿Qué ocurriría si esta misma tarde preguntara con sinceridad a la señora Assingham qué había, desde el punto de vista moral, detrás de su blanca cortina de velos? Equivaldría a preguntar qué esperaban de él. La señora Assingham probablemente contestaría: bueno, ya sabe, es lo que nosotros esperamos que usted sea. Ante esta contestación, al príncipe no le quedaría más remedio que responder que ignoraba lo que debía hacer. ¿Rompería el hechizo al decir que no tenía la más leve idea al respecto? Y en realidad, ¿qué idea podía tener? Por otra parte, también se tomaba en serio a sí mismo. Sí, era para él una cuestión de puntillo, aunque no simplemente una cuestión de fantasía o pretensión. De vez en cuando, el príncipe veía modos y maneras de dar el debido tratamiento a la estimación que de sí mismo tenía. Pero la estimación ajena, dijeran lo que dijesen, tendría que ser sometida a una prueba práctica en un momento u otro. Y como quiera que la prueba práctica tendría que ser forzosamente proporcionada al conjunto de sus atributos, se llegaba de inmediato a una escala que honradamente él no podía siquiera vislumbrar. ¿Quién, salvo el poseedor de miles de millones, podía determinar el valor de 1.000 millones? Esta medida era el objeto oculto por los velos. Pero el príncipe, cuando el coche de alquiler en que viajaba se detuvo en Cadogan Place, se sintió más cerca del velo y se prometió a sí mismo darle por lo menos un tirón.